Bienvenidos al Faro Alquímico. En este canal hablaremos sobre filosofía, psicología y espiritualidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en el Faro Alquímico. Yo soy Sebastián Montes y hoy vamos a hablar sobre el miedo, una emoción que ha acompañado a la humanidad desde sus principios y que nos ha servido principalmente para sobrevivir. Sin embargo, cuando hablamos de emociones, no podemos simplificarlas a algo que nos sirve para sobrevivir y ya. Creo que el miedo se ha convertido en algo mucho más complejo que hoy en día rige la vida de la mayoría de personas. Y creo que es un tema muy importante de entender, ya que superar el miedo, vivir sin miedo, es clave para tener una vida plena, satisfactoria, feliz y, lo más importante, libre. Vivir sin miedo nos permite tomar mejores decisiones, disfrutar del presente, además de poder hacer un trabajo espiritual serio. Si te quedas hasta el final del episodio, espero que puedas entender mejor sobre el miedo para poder liberarte de él y así, además de muchas ventajas, evitar manipulaciones de diferentes fuentes que usan el miedo como el aliado perfecto para manipularte y sacar provecho de ti. Empecemos. El miedo es una emoción primaria e importante para todos los seres sintientes. Funciona como una alerta de autopreservación que nos sirve para mantenernos a salvo de diferentes peligros exteriores. Sin embargo, con el pasar del tiempo, de la evolución de la psique, de la conciencia humana y de la vida en sí, el miedo pasó de ser una simple alerta y un simple mecanismo de defensa que se usa en un momento específico, y este pasó a convertirse en un estado permanente de vida. Y lo interesante y triste de esto es que las personas no se dan cuenta de que están viviendo en este estado constante de miedo. El miedo se ha normalizado y se ha instalado tan bien en las mentes que se convierte en algo tan familiar que ya ni siquiera es reconocido como miedo. Vamos primero a empezar a explorar cómo este miedo se ha instaurado en la vida, pero a lo largo del capítulo vamos también a ver por qué pasa esto y pues claramente cómo solucionarlo. El miedo crea diferentes mecanismos biológicos de defensa para salvarnos de diferentes situaciones externas. Por ejemplo, el miedo puede alterar los procesos normales de digestión y nutrición y también el sistema inmunológico. Reduce la capacidad de raciocinio y también fortalece la capacidad muscular y respiratoria. Todo con el fin de preparar el cuerpo tanto para huir como para pelear. Entonces, estos mecanismos hacen que el miedo sea muy útil e importante para protegernos y ayudarnos de peligros inmediatos, inminentes, peligros en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, si nos está acechando algún animal salvaje, si hay un incendio, si nos encontramos en algún peligro inminente, si nos van a atacar, en algún accidente, en este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando la amenaza de la que nos está protegiendo no es temporal, cuando no se disipa, cuando permanece, cuando no está únicamente en el aquí y en el ahora, y lo peor, cuando ni siquiera es real, cuando nos obsesionamos con la amenaza o con diferentes amenazas, este sistema de autopreservación se vuelve en nuestra contra y puede hacernos mucho daño, ya que no nos permite nutrirnos bien, nos impide pensar adecuadamente o tomar decisiones beneficiosas, nos paraliza y pues acá volvemos a encontrarnos con esta ley del efecto contrario. Tener miedo, por ejemplo, de una enfermedad nos va a impedir sanarnos o curarnos de esa enfermedad y al tiempo nos va a volver más propensos a enfermarnos de esa o de cualquier otra. El estado de miedo, que es adverso para nosotros, no es resultado de un riesgo real, sino que es producto de procesos mentales y psicológicos. Es un miedo imaginario imaginario y heredado y también aprendido, y no tiene que ver con algo que está sucediendo en el presente, sino con algo que supuestamente puede suceder en el futuro, sea próximo o lejano. Este tipo de miedo, que es el más común y de nuevo el más perjudicial, poco ayuda a nuestras vidas, por no decir que nada. Por el contrario, nos está afectando todo el tiempo. En este momento me gustaría darles una lista de este tipo de miedos para que vean a lo que me refiero. Y mientras les doy esta lista, me gustaría que empiecen a buscar qué factores en común tienen todos estos miedos. Empecemos con la lista, con uno bastante común y es el miedo al cambio. También está el miedo a lo desconocido.
Otro bastante popular, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, el miedo a lo que piensen de mí, el miedo a parecer tonto, el miedo a hablar mucho, el miedo a hablar muy poco, el miedo a perder a mi pareja, el miedo a perder a mis hijos, el miedo a perder a mis mascotas, el miedo a quedarme sin casa, el miedo a quedarme sin dinero, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder el control. Este es muy bueno. El miedo a tener algún accidente, el miedo a perderme. También está uno que es bastante popular hoy en día, el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderme de lo que está pasando. Ahorita con las redes sociales esto se ha vuelto bastante común y bastante popular. El miedo a accidentarme, el miedo a golpearme, bueno, todos estos miedos se pueden aplicar también a que le pase esto a mis seres queridos o a mis seres cercanos. También está el miedo a perder capacidades, habilidades, el miedo a perder la belleza, el miedo a perder la juventud, el miedo al fracaso, miedo a los ladrones, el miedo por tu seguridad, etcétera. Podría seguir dando esta interminable lista, pero creo que por ahora sí está bien. Si se dan cuenta, lo primero que hay en común es la palabra miedo. Y con esto me gustaría que se cuestionen lo siguiente. ¿Existe el miedo sin la palabra miedo? ¿Puede la palabra miedo simplemente evocar miedo? ¿Qué tal sería sentir miedo sin etiquetarlo, sino simplemente dejando que la sensación surja y desaparezca? Por favor, piensen seriamente en estas preguntas. Otro factor en común que pueden encontrar en toda esta lista, no sé si ya se dieron cuenta, pero pues yo creería que sí, si no se los voy a decir. En esta lista y en todos tipos de miedos es el ego, el yo. Y si quieren entender mejor sobre el ego, sobre qué es esto del yo, los invito a que revisen un capítulo que ya tengo publicado al respecto. El miedo nace en la mente y es creado por el ego. Y es de este tipo del miedo que hemos estado hablando con la lista que les dije y que ya vamos a explorarlo mejor. ¿Por qué es el ego el que está creando todo esto? Es porque el ego ama el miedo, ya que gracias al miedo es que el ego existe. Gracias al miedo, el ego puede ser protagonista. El ego puede jugar a ser el protector o a ser la víctima. El ego tiene excusas para crear la ansiedad, la violencia, la paranoia o cualquier otro tipo de mecanismo de defensa para defenderse y para poder existir. Por eso les decía, ¿puede existir el miedo sin la palabra miedo, sin esa etiqueta, sin esa idea? De nuevo los invito a que reflexionen sobre esto un buen tiempo y si llegan a alguna idea la pueden compartir en los comentarios si les parece. La idea con este episodio es ayudarles a trabajar con diferentes herramientas y técnicas para que solucionen el tema del miedo de raíz. Veo comúnmente, y esta es la forma de trabajo de la medicina tradicional y es de la terapia tradicional, y es centrarse en las ramas y no ir a la raíz. Si hay alguien, por ejemplo, con ansiedad o paranoia, o si tiene algún miedo que ya no lo está dejando vivir con fluidez y con felicidad, que pues son este tipo de miedos irracionales, ¿no? Como tal vez el miedo a los gatos, el miedo a los perros, la claustrofobia, o algunos que son muchísimo más irracionales. Estas personas empiezan tratamientos para solucionar ese miedo y hacen terapia por años y años para llegar a ese momento de la niñez o de la vida que causó el trauma que generó ese miedo. Y pueden durar años y años en terapia, tener diferentes tipos de tratamientos con psicodélicos, hipnosis, rituales, terapeutas de todo tipo, entre otros. Y estos tratamientos pueden ser bastante efectivos para encontrar esto y para sanar varias cosas. Sin embargo, creo que hay una solución mucho más eficiente. Yo les recomendaría que solucionen o se centren en el miedo en general, en la raíz de la enfermedad, en lo que está generando el miedo, ya que si superas un miedo, esto no asegura que uno nuevo no aparezca en el futuro. Y para solucionar el miedo de raíz, es clave entender quiénes somos verdaderamente y qué no somos. Para entender esto, los invito a que revisen los capítulos que ya tengo publicados en el canal sobre, ya les había dicho y se los volveré a decir, sobre el ego, sobre el karma, sobre la no dualidad, sobre la vacuidad y el de cómo acabar con el sufrimiento, el 1 y el 2. El 2 es muy bueno, mucha gente no llega a ver el 2, pero las personas que lo han escuchado me han dicho que
que les ha servido mucho y que es un muy buen capítulo, así que se los recomiendo también. Estos capítulos fueron publicados al principio por esto, porque desde ahí ya se puede encontrar la respuesta y la solución a muchos problemas. Entre estos, el miedo, ya que si aprendemos a conectarnos con lo que somos realmente y dejamos de lado la identificación única con el ego, el miedo se solucionará totalmente. Cuando surja como un mecanismo de defensa natural ante un peligro verdadero, lo aprovecharemos, pero no viviremos como esclavos de él. Si es que empiezan a surgir ideas y pensamientos ansiosos o paranoicos de miedo, el estudiante aplicado tendrá la capacidad de identificarlos, reconocerlos, disolverlos y liberarlos tan pronto como estos surjan, así como cualquier otro tipo de fenómeno. Aprendemos con la práctica a observar, a aceptar y a liberar. Y estas son solo etiquetas, porque en realidad no hay quien observa, tampoco quien acepta ni quien libera. Y el entender esto verdaderamente es la solución completa para acabar con el miedo, con el deseo y con la ignorancia. Una idea que acompaña normalmente, comúnmente al miedo es ¿qué pasa si? Suposiciones. Suposiciones que aparentemente son nuestras aliadas, pero que en realidad están haciéndonos más daño que bien. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si me contagio de esa enfermedad? Es con lo que están jugando bastante ahorita y se va a convertir en el pan de cada día. Ya nos dimos cuenta, es más que obvio. Hace unos años fue una, en este momento están sacando una nueva. Y hay cierta tendencia, ¿no? Yo creo que esto se va a mantener y por eso este tipo de información es importante para que no caigamos en este juego de estar pensando en estas suposiciones y viviendo en ese constante estado de miedo que no nos sirve para nada. ¿Qué pasa entonces si me contagio de eso? ¿Qué pasa si me asaltan en la calle? ¿Qué pasa si se meten los ladrones? ¿Qué pasa si me quedo varado? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si pierdo esta oportunidad y es mi única oportunidad? ¿Qué pasa si al terminar esta relación tóxica me quedo solo? ¿Qué pasa si me quedo solo el resto de mi vida? ¿Qué van a pensar de mí? Este tipo de pensamientos son un círculo vicioso bastante peligroso. Aparentemente, este tipo de pensamientos ansiosos son nuestros amigos, nuestros aliados. Los hemos aprendido y heredado y están muy normalizados. Sin embargo, en realidad son nuestros enemigos. La trampa del ego es creer que tener este tipo de pensamientos es totalmente normal, natural y que es lo mejor que podemos hacer para sobrevivir. Es como se debe vivir, así es como viven en mi casa, así es como viven mis compañeros, así es como yo veo en las películas, en la televisión, que todo el mundo está viviendo, así viven todos, esta es la única manera de vivir, eso es lo que piensa el ego. Y yo sé que algunos estarán pensando, pero Sebastián, si no prevengo, si no pienso esto, entonces ¿qué? Tengo que prevenir, tengo que adelantarme, tengo que estar listo para todos los peligros que la vida tiene para mí. Y bueno, ustedes pueden pensar como deseen, obviamente. Con todo esto yo solo quiero que entiendan que creer y crear se diferencian en una sola letra, que donde enfoques tu energía, donde enfoques tus pensamientos, eso en lo que te concentras, eso en lo que te enfocas, es lo que creas, es lo que ves, es lo que pasa. Eso que piensas es la vida que creas. Y justo esto que les estoy diciendo me recuerda a una historia que escuché hace un tiempo en un retiro. Tal vez me vaya a faltar exactitud con la historia, con los nombres, con todo, pero igual se las voy a contar ahí adaptando lo que recuerdo. La historia es de un hombre que estaba perdido en el desierto. Este hombre llevaba divagando por días bajo el fuerte sol, sin nada que tomar ni nada que comer. Una mañana, y con sus últimos alientos, cuando ya se había resignado a dejarse morir en el desierto, este hombre encontró un árbol muy grande en medio de su camino. El hombre, pues, al ver este árbol, se acercó a él y se acostó debajo de su sombra, y sintió una fuerte sensación de agradecimiento por este encuentro. Estando ya bajo la sombra del árbol, ya con cierta necesidad ya calmada por lo menos, a la mente de este hombre llegó claramente la idea y la necesidad de agua. Sintió la gran sed que tenía. Y cuando el hombre pensó en agua, justo ante él apareció una jarra de agua helada y potable. El hombre sin pensarlo tomó el agua y la bebió toda.
Cuando ya calmó su sed, su estómago empezó a sonar por el hambre de tantos días sin comer. Y justo cuando el hombre tuvo el deseo de comida, ante él, de un momento a otro, apareció una gran mesa con diferentes manjares. El hombre, sin dudarlo y totalmente agradecido, empezó a comer diferentes platos a su gusto. Cuando tuvo sed de nuevo, deseó tener vino y jarras del mejor vino posible aparecieron ante él. Sin dudarlo, el hombre también tomó de este vino. Ya lleno, contento y levemente embriagado, el hombre deseó tener algo de compañía, ya que llevaba mucho tiempo solo divagando por el desierto, y ante él aparecieron 6 doncellas hermosas a su total disposición. El hombre no podía creer que todo esto fuera real, y cuando empezó a besar a una de ellas y totalmente entregado a los placeres sensoriales, el hombre empezó a sentir algo de culpa, de miedo y de duda. Este hombre empezó a pensar que todo esto debía ser irreal, debía ser una obra de algún demonio, y sintió mucho miedo. En este momento, cuando el hombre pensó esto, las doncellas se convirtieron en demonios. Cuando el hombre vio los demonios, sintió más miedo y pensó que esos demonios lo podían matar y podían acabar con su vida. Y efectivamente, como había sido siempre, sus pensamientos lo crearon y los demonios terminaron con su vida. Esta es la historia del árbol de los deseos. Nuevo, no sé si es el nombre exacto, así le voy a llamar en este capítulo, pero este árbol de los deseos te da lo que verdaderamente deseas. Y creo que esta historia retrata muy bien cómo funciona la mente, cómo funciona la vida. Todos tenemos este árbol de los deseos y la vida nos va dando en lo que vamos creyendo, en lo que verdaderamente creemos que nos merecemos o que va a pasar y cómo estamos enfocando nuestros pensamientos constantemente. Muchas veces no nos damos cuenta porque esto toma ciertos periodos de tiempo, mientras que el pensamiento se convierte, digamos que en lo físico o en la realidad. Sin embargo, siempre es así. Por eso es que hay que prestar bastante cuidado a nuestro diálogo interno, a nuestros deseos, a nuestros miedos, a nuestros apegos, a nuestras palabras. Como todo en esta vida, existen diferentes niveles de todo, ¿no? Y el tema con el miedo es que las personas creen que ellas no son miedosas, que ellas no viven su vida regida por el miedo y por ende recogiendo los frutos de las decisiones tomadas bajo el miedo, creando karma negativo por actuar desde el miedo, no desde el amor. Y aprovechando que toqué yo ahorita el tema del amor, los invito a que estén pendientes del próximo episodio que voy a sacar en el que voy a hablar del amor verdadero, que es todo lo contrario al miedo. Este tema lo vamos a explorar mejor en el próximo episodio. Entonces la gente empieza a actuar desde el miedo, no desde el amor, no desde la confianza, y muchas personas piensan que ellas no son miedosas, sino que son precavidas, que son cuidadosas, que están tomando estas medidas para estar seguros o para proteger a los suyos. Y esa falsa sensación de que en realidad no tienen miedo, sino que están siendo precavidos, que están listos para todos, les da cierta sensación de poder. Sin embargo, este poder es solo una ilusión. Vivir bajo un estado de miedo constante y por ende normalizarlo hace que esto penetre en nuestro subconsciente. En consecuencia, los pensamientos desde el miedo y las decisiones y acciones que se generan gracias a estos pensamientos empiezan a tomarse de forma automática. Se crea un patrón que se sigue una y otra vez sin que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y al vivir la vida así, se creará un tipo de resonancia vibracional densa o baja, o con otros términos que ya hemos usado en este canal antes, se crea karma negativo. Les recomiendo mucho que vean el capítulo del karma que ya tengo publicado. Al crear la vida desde estas decisiones y con estos pensamientos, lo que estamos creando, lo que estamos recibiendo es exactamente esto, es lo mismo. Es decir, pensar y actuar desde el miedo genera como resultado eso a lo que tememos. Estamos atrayendo con el pensamiento, estamos creando eso a lo que tememos. Estamos manifestando desde el miedo todo eso a lo que le estamos temiendo. Si pensamos en amenazas y peligros, estaremos atrayendo amenazas y peligros. Esto aumenta nuestro sentido de inseguridad y al tiempo confirma que eso para lo que nos estábamos alistando, eso que estábamos previniendo es cierto y que esa es la forma de pensar y de actuar correctas. Esto crea un círculo vicioso del cual es muy difícil salir y recuerden que al final se lo resultan comiendo los demonios. Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Y aunque amemos vivir a través de la dualidad,
es lo que estamos acostumbrados, y si ya se vieron el capítulo de la no dualidad, también entenderán que esta dualidad es aparente, sin embargo realmente no existe. Podemos decir desde la relatividad que hay una separación entre mente y cuerpo, sin embargo no la hay. Recordemos que el miedo crea una respuesta a nivel biológico gracias al mecanismo de defensa automática que crea ciertos químicos en el cuerpo, y cuando la amenaza no desaparece, es decir, cuando se permanece en ese estado constante de miedo, estos químicos tampoco desaparecen y el cuerpo se acostumbra a esto, los normaliza. Este estado químico y mental se convierten en lo habitual. Lastimosamente, la gran mayoría de personas hoy en día viven en este estado habitualmente y ni siquiera lo sospechan. Por esto, alguien que viva en este estado permanente de miedo, en realidad, aparentemente no pareciera que está asustada, no va a estar temblando. Esta persona normalmente se autopercibe como prudente o razonable. Entonces, ¿cómo hago para saber si soy alguien que en realidad vive con miedo, pero lo tiene tan normalizado que ya ni se da cuenta? Bueno, el miedo tiene diferentes caras y una que es muy común es la preocupación. Cuando te encuentras preocupado por algo, esto es un indicador de que estás viviendo en un estado de miedo o que tienes miedo. Uno se preocupa porque tiene miedo de que ocurra algo que no desea, algo que se quiere evitar a toda costa. Otro derivado del miedo es el enojo. Uno se enoja cuando rechaza, cuando tiene miedo de que algo que quiere que cambie no cambia, o cuando desea que algo se dé y no se da. Otro derivado es la ansiedad, es ese estado alterado nervioso en el que se tiene la sensación de que algo malo va a ocurrir de un momento a otro. Y el otro es la paranoia, y en este creo que es bastante clara su relación con el miedo. Y respecto a la ansiedad, no entraré mucho en detalle en este episodio, pero seguro sacaré un capítulo en el futuro hablando al respecto, ya que es un mal que cada vez es más común en diferentes niveles. El tema con estos derivados del miedo es intentar darnos cuenta cuando estemos bajo estos estados. Por ejemplo, si descubrimos que nos encontramos preocupados por algo, por una situación X, o si descubrimos que normalmente nos enojamos o nos ponemos ansiosos por cualquier situación o de forma continua, lo más probable es que ya estemos dentro del círculo vicioso del miedo. Esta ya es tu normalidad. Y si además de esto buscamos de forma activa justificaciones o razones que nos permitan seguir preocupados, enojados o ansiosos, significa claramente que estamos dentro de este círculo vicioso. El miedo es ahora nuestra forma permanente de ser. Por ejemplo, si pensamos constantemente en todo lo que puede salir mal en X situación y nos enfocamos solamente en eso, pues es una señal clara de que ya estamos viviendo en ese estado. También si constantemente estamos buscando historias, experiencias, datos, noticias y más que justifiquen nuestros miedos y además descartamos todo lo que no los justifique, no solo es una señal de que ya vivimos en este estado, también significa que llevamos en este estado mucho tiempo y que nos sentimos cómodos en él. Se ha convertido en nuestro lugar seguro. Es nuestra forma de ser, nuestra nueva identidad. Esto hace que muchas personas se aferren al miedo y que por ende el miedo se convierta en una adicción. Otra de las formas de darnos cuenta de que estamos bajo ese estado es enojarnos si alguien nos dice que estamos con miedo o que nuestro miedo es irracional. Otro indicio es cuando asumimos que el miedo y sus derivados son parte de nuestra personalidad, cuando pensamos que somos así, que es nuestra naturaleza. Conozco a más de una persona que se autoperciben como ansiosas, yo soy ansioso, y lo hacen parte de su personalidad, o que también se autoperciben como enojadas. Y esto en el fondo ya es una señal de que la persona se siente muy cómoda en este estado. Y es entendible, si se vive en un estado de miedo constante, ¿cómo no se le va a tener miedo a perder lo único que se tiene? La identificación es tan fuerte que el miedo es la única forma de ser. En este estado, el ego ya se ha identificado tanto con el miedo que el miedo los controla totalmente. Y vivir en un estado de miedo constante es vivir en un estado de confusión, de vulnerabilidad y de exposición. Es un estado que tanto en el corto como en el largo plazo está dañando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestra paz. Está afectándonos en todos los planos, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Recordemos de nuevo la ley del efecto contrario. No te quieres enfermar, te enfermarás. No te quieres contagiar,
te contagiarás. ¿No quieres perder dinero? Lo perderás. ¿No quieres que tu hijo se caiga con eso? Se caerá. ¿No quieres quedarte solo? Lo estarás. ¿No quieres perder la belleza o la juventud y por ende te haces tratamientos e intervenciones? Y esto lo único que hace es alejar la belleza que te queda y perjudicar tu cuerpo. Y esta lista es interminable. Si analizamos la sociedad en general, nos podemos dar cuenta de que este es un gran mal que está instaurado en todas las esferas y en todos los niveles. El miedo se convirtió en parte de la agenda normal. Solo tenemos que ver cualquier noticiero o escuchar la gran mayoría de conversaciones en la calle y nos daremos cuenta de esto. Por eso es que jamás veo noticieros o leo noticias, y también dedicaré un capítulo a este tema en el futuro. Pareciera que el miedo es la nueva normalidad y que si no se vive en este estado, estamos locos. El miedo siempre ha sido uno de los medios de control para población favoritos de estados y gobiernos, o de cualquiera que esté en el mando. El viejo truco de crear una fuente imaginaria de miedo para luego ellos supuestamente salvarnos de eso y quedar como nuestros salvadores, cuando lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Lo lindo de entender que todos estos miedos en realidad son autoimpuestos, imaginarios, es que asimismo es la solución. Podemos trabajar en nosotros mismos para solucionar la fuente de la creación del miedo y acabar con este tipo de vida tan miserable y desafortunada. Como ya se sabe y pues es muy obvio, ya lo hemos hablado, el miedo nos ha servido siempre como un mecanismo de supervivencia. El tema acá es que la supervivencia va mucho más allá de salvar algo físico o de la integridad física. Los seres humanos somos mucho más complejos que eso. Las emociones son complejas y el miedo no es la excepción. Anteriormente les hablé sobre la relación del miedo con el ego y de nuevo les voy a recomendar que vean el capítulo del ego, ya que es clave entender bien y claramente el concepto del ego para entender mejor todo esto. La supervivencia de la cual se está encargando el miedo ahora es la supervivencia del ego. Si te consideras, por ejemplo, como alguien católico, pues ahora lo que se debe proteger, lo que debe salvar, lo que hay que cuidar es esta identidad de alguien católico. Entonces, todo esto va a definir con quién te juntas, qué lees, qué ves, qué piensas, define muchísimas cosas. Y el miedo surge cuando se está constantemente tratando de sobrevivir. Y lo gracioso acá es que es mucho más fácil mantener a salvo un cuerpo que un concepto tan abstracto y tan impermanente como el yo. Me he encontrado que un pensamiento bastante común de alguien con pocos recursos económicos es pensar: los ricos de qué se quejan, ellos tienen todo resuelto. Y no se han dado cuenta que los ricos tienen problemas de ricos. Cuando ya se creó el ego del rico, ahora esa idea es la que puede estar en peligro. Eso es lo que hay que proteger ahora. Y solo basta con ver cualquiera de estos reality shows que muestran la vida de los famosos o la vida de millonarios, bueno, como estos de las Kardashians o bueno, tantos tipos que hay, para poder ver esto en acción. Cuánto drama puede crearse en este tipo de vidas, cuánto miedo y cuánta ansiedad, donde aparentemente, y pensándolo en términos físicos o reales biológicos, estas personas tienen asegurada la supervivencia propia y hasta de sus próximas 3 generaciones sin ningún problema. Y creo que es importante entender que no importa la situación, no importa la nacionalidad, la raza, el estrato, el género, la edad, nada de esto importa realmente. No importa qué papel esté jugando el ego, este siempre se sentirá en riesgo. El ego siempre se siente nervioso, el ego siempre va a tener algún tipo de ansiedad, el ego siempre cree que hay algo por hacer, que hay algo por mejorar, que hay algún peligro, algún lugar a donde ir. Siempre está obsesionado con el futuro o con el pasado. El ego evita a toda costa que disfrutemos del ahora. No hay que dar todos los ejemplos de miedos que pueden surgir desde alguna identificación del ego, porque esta lista sería interminable, y este tema lo exploré mejor en el capítulo del ego. Sin embargo, me gustaría aprovechar que estoy hablando de esto para hablar sobre una de las trampas del ego y los miedos que pueden surgir de esta, y es la identidad del ser espiritual, bastante sutil y aparentemente superior. Es muy gracioso porque no se diferencia mucho con cualquier otra máscara, en realidad es lo mismo. Algún ego que ahora se considera espiritual
tendrá también que luchar para mantener esta identidad falsa y aparente. Rechazará todo lo que no considera espiritual o puro o superior y mantienen una falsa sensación de superioridad moral y tienden también mucho a juzgar aquello que no es espiritual, entre comillas. Es bastante gracioso ver y escuchar estos egos. Este tipo de ego puede tener miedos como el miedo a no ser lo suficientemente espiritual, el miedo a no alcanzar un supuesto logro espiritual, el miedo a ser impuro y también dependiendo de la creencia o del cuento que decidan contarse o que decidan crear, pueden tener miedo a este tipo de castigos o escenarios como el infierno, el purgatorio o reencarnar en una vida miserable. Y ahorita que hablé del cielo, el purgatorio y el infierno, también voy a sacar un capítulo en el futuro hablando de esto. Es un tema bastante interesante, analizándolo desde diferentes religiones o creencias y pues ver cómo en realidad son estados mentales más que cualquier cosa. Incluso es muy común que muchas personas decidan empezar un trabajo espiritual desde el miedo. El miedo los puede impulsar a hacer algún tipo de trabajo o entrenamiento espiritual. Y esto no está mal. Solo creo que es importante reconocer desde dónde se está haciendo todo e intentar ser conscientes de lo que estamos haciendo y el por qué. Y recordar que la verdadera espiritualidad no viene desde el miedo, ni desde el deseo, ni desde ningún objetivo superior. En este espacio ni siquiera existen las palabras. Las personas entonces viven en un constante estado de miedo que como ya hablamos, tiene diferentes matices, ya que están todo el tiempo intentando mantener esa idea de lo que ellos mismos son. Y si no se han dado cuenta aún, el tema es que eso que tanto estamos intentando mantener a salvo ni siquiera existe. Y el solo entender esto podría ser la cura radical y total para el miedo. Cuando se pierde la identificación con un yo, cuando se entiende que eso en realidad no existe, o mejor, que existe solo de manera temporal y que depende además totalmente de su alrededor, que ese yo está en un constante cambio y que es totalmente dependiente e interdependiente con el exterior, con sus relaciones, con las ideas que llegan a él, con el clima, con lo que come, con lo que escucha, con lo que huele, con el aparente exterior. Cuando entendemos que lo que crea tanto el miedo, como la ansiedad, como la paranoia, como el estrés, la rabia, tantas emociones que nos hacen tanto daño, cuando entendemos que todo esto se puede solucionar cuando logramos soltar nuestra identificación exclusiva con el ego, ahí todos los problemas desaparecen. Porque desaparece el sujeto que califica la experiencia, el sujeto separado al que le suceden estas cosas. Sin embargo, hay algo que sí permanece, es esa conciencia que simplemente está en el presente, en el eterno ahora. Una conciencia que no necesita de ningún nombre o etiqueta o identidad para poder actuar, para poder decidir, para poder disfrutar de la vida, para poder ayudar. Al contrario, cuando habitamos más en este estado que es nuestra naturaleza primaria, nuestra naturaleza primordial, nuestro verdadero ser, pues estamos más conectados aún con todo. Mejor capacidad tendremos para actuar y para ayudar y para decidir. Más podremos disfrutar de la vida. Estaremos en paz y en armonía con todo. Por eso me gusta tanto el minimalismo y sin necesidad de identificarme como un minimalista, menos cosas que hacer, menos cosas que tener, son menos problemas, menos miedos. El minimalismo amerita un episodio completo que publicaré en el futuro, sin embargo lo puedo conectar brevemente con el miedo. El minimalismo va mucho más allá de tener pocas posesiones materiales o de siempre vestirse igual o de comer lo mismo siempre. El minimalismo se trata de minimizar al máximo posible el ruido, dejar de hacer, dejar de comprar, dejar de pensar y tomar tantas decisiones, reducir al mínimo posible todo lo que hacemos, con lo que nos identificamos y claramente pues lo que compramos y en lo que gastamos nuestro tiempo. Va desde algo tan sencillo como tener menos ropa hasta tener menos amigos, menos hobbies, menos emprendimientos, menos planes, menos de todo. Y así podremos disfrutar y concentrarnos verdaderamente
en lo importante, en lo que nosotros ya decidimos que es importante para nosotros, en las relaciones que verdaderamente valen la pena, en los hobbies que en realidad nos llenan, en los planes que en realidad disfrutamos, en la comida que realmente nos hace bien. Menos es más, menos cosas, menos identidades, menos miedos. Sin embargo, el miedo es algo escurridizo, ya que si ahora me identifico como el minimalista, entonces surgirá el miedo cuando no pueda mantener esta identidad, cuando por alguna razón lleguen a mi vida más cosas de las que quiero o cuando tenga que salir de mi zona de confort. Por eso, más que crear una nueva identidad, mi propuesta para acabar con el miedo de raíz es hacer un trabajo espiritual serio para habitar más en nuestro estado espiritual, en nuestro estado puro, en un estado limpio de identidades pasajeras y de ideas dañinas. Y esto lo podemos lograr con la práctica de la meditación y con la lectura y el contacto con enseñanzas no duales, como de las que ya he hablado antes en este canal, como el budismo, el zen, entre otras. Vale la pena recordarles que si quieren aprender a meditar, si quieren también conocer otro tipo de diferentes prácticas espirituales que les van a poder ayudar mucho a esto, pueden reservar una cita personalizada conmigo en mi página web elfaroalquímico.com. Durante este proceso de trabajo espiritual para trabajar todo esto desde el miedo, la ignorancia, todo, durante este proceso tendremos que atravesar repetidas veces las barreras impuestas por el miedo. Debemos ir matando o debilitando paso a paso, poco a poco, al ego. Debemos ir derribando capa por capa de oscurecimiento que nos ha mantenido ciegos y confundidos y con miedo durante tanto tiempo. Y este proceso puede durar años o vidas o puede llegar de manera repentina con las prácticas adecuadas. Lo importante es empezar el proceso y entender cuáles son los beneficios de empezarlo. Por eso, muchas veces este camino puede ser llamado como el camino del héroe. Y en el futuro también pienso sacar un episodio hablando sobre el camino del héroe, el sendero del héroe, porque en realidad sí se requiere de bastante valentía para constantemente ir matándonos, para ir matando esas ideas de lo que somos. Solo los valientes son capaces de enfrentar el miedo. Y la valentía es eso que se va dando de manera natural con la práctica al darnos cuenta de que después de vencer el miedo seguimos vivos, solo que ahora un poco más fuertes, un poco más sabios, un poco más ligeros, un poco más felices, un poco más confiados. Batalla tras batalla vamos creciendo y ganando fuerza y sabiduría. Una batalla que se gana sin luchar, que se gana con una sonrisa en el rostro mientras observamos cómo el enemigo imaginario se va disolviendo poco a poco. Simplemente dejamos de alimentar el enemigo, dejamos de darle nuestra energía, dejamos de prestarle atención, como si dibujáramos en el agua o como el rastro que deja un ave al pasar por el cielo. Tan pronto cuando surja una idea, un pensamiento, dejamos que se marche sin dejar rastro, sin esfuerzo, sin lucha, sin agarrarlo, ya que no hay nadie que pueda agarrar ni nada que se pueda agarrar. Bueno, ya para ir cerrando este episodio, creo que vale la pena aclarar que la intención con este no es crear miedo al miedo, es más bien entender cómo funciona el miedo para evitar estar bajo su efecto y pues sufrir de las consecuencias de esto. La intención con este episodio es más bien aprender cómo liberarnos del miedo, ayudarlos a liberarse del miedo y pues cómo podemos lograr definitivamente liberarnos de todo miedo psicológico. Y la única cura que yo encuentro es a través de conocer la naturaleza de la realidad, dejando de ser víctimas de la ignorancia, que es la que causa este estado de miedo constante, liberándonos de las cadenas del ego y reconociendo nuestro verdadero ser, nuestra verdadera naturaleza, que es prístina, pura, no dual, es vacía. Es la fuente infinita de gozo y sabiduría de donde surge absolutamente todo. Esta naturaleza o esta base, esta fuente, no puede ser categorizada, ni nombrada, ni calificada, ni comparada, ni dividida, ni racionalizada. Y habitando o conociendo este estado, que es la naturaleza verdadera y última y más pura de todo y de todos, es como se resuelve el miedo, la duda, la ansiedad, el estrés, la rabia,
todo esto se resuelve exclusivamente así. Todo lo demás pueden ser pañitos de agua tibia, soluciones superficiales que pueden aliviar aparentemente y temporalmente el malestar. Sin embargo, la raíz sigue enferma. Estamos cortando las hojas enfermas, pero no encargándonos de encontrar la enfermedad en la raíz. Si quieren entender mejor esta naturaleza primaria de la que les estoy hablando, les recomiendo mucho de nuevo que revisen el capítulo que ya tengo publicado sobre la vacuidad y sobre la no dualidad. Aquí se me iría muy largo para entrar en detalle con esto. Y ahora sí, para ir cerrando, como ya lo hemos visto, el miedo pasó de ser un mecanismo de defensa para la supervivencia de la especie a convertirse, además de eso, en un mecanismo para la supervivencia del ego. Y esto significa que el miedo nos acompaña en prácticamente todas las esferas de la vida. En las relaciones, en la política, en el trabajo, en la familia, en todo. Incluso cuando dormimos y soñamos, se experimenta el miedo. El miedo es la gran mayoría de las veces lo que nos separa de nuestros objetivos más grandes y de nuestros sueños. Sabemos que para poder vencer a un enemigo, primero debemos conocerlo, debemos saber cómo opera, cómo piensa. Este capítulo introductorio sobre el miedo tiene esta intención, entender bien de qué se trata esto del miedo para poder vencerlo y disfrutar de los frutos de tener una vida libre de este. Gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Agradezco mucho si se pueden suscribir, si le pueden dar like, pueden comentar lo que quieran. También si pueden compartir este video con alguien que cree que le puede servir. También los invito a que estén conectados para el próximo episodio en el que voy a hablar sobre el amor, la opuesto totalmente a esto que estaba hablando hoy, que es sobre el miedo. Entonces, gracias de nuevo, hasta la próxima y chao.